Bien, en caso existan problemas con la señal, eh, presionan F5. Estaba comentando de que en la publicidad registral, de alguna manera, es uno de los mecanismos por los que se busca ser cognoscible por los interesados determinados hechos o actos jurídicos. Porque a nivel, digamos, global, podríamos decir que hay diferentes niveles de publicidad. Pues el mero anuncio o noticia, la publicidad legal, las notificaciones oficiales, etcétera, etcétera. Y en el caso de la publicidad registral, pues esta tiene un determinado contenido, un ámbito de aplicación y también limitaciones. Por ejemplo, vamos a ver una primera gran idea, ¿no? El famoso estudio de títulos. Cuando nosotros queremos adquirir, por ejemplo, un inmueble, mm, un, un predio, entonces vamos a ver ahí cómo funciona y cómo aporta la publicidad registral. En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que necesitamos saber para poder adquirir la propiedad de un inmueble? Primero debemos conocer quién es el propietario. Si quién es, ahora aquí hay que distinguir entre lo que es el propietario en términos civiles y quién es el titular registral. En términos civiles, el propietario, según, por lo menos en el Perú, el artículo 949 del Código Civil peruano establece que la sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor propietario. Entonces, se habla de que este sistema es, digamos, consagra el consensualismo, el espiritualismo, porque la transferencia del derecho a propiedad se da, digamos, en términos extrarregistrales, por la sola existencia de la obligación de enajenar un inmueble determinado. Entonces, yo soy propietario de un inmueble por este contrato, por ejemplo. Sin embargo, este contrato, si bien es cierto, como acto jurídico que es, pues, es válido y surte efectos y permite un nivel de oponibilidad. Sin embargo, esta oponibilidad, de alguna manera, digamos, tiene todavía problemas porque podría darse una segunda venta, ¿no? Doble venta. O sea, A le vende a B y B es propietario. Sin embargo, A también podría venderle a C. Y en esa medida tenemos una doble venta. Y entonces, en términos globales, el sistema peruano, pues protege, si hay un conflicto de derechos de propiedad, artículo 2022 del Código Civil, establece que aquel que primero inscribe derecho de propiedad será preferido y podrá oponer este derecho a este segundo adquirente de propiedad. Bien, entonces, el propietario, en principio, será el civil, aquel que adquirió la propiedad del bien. Sin embargo, hay que distinguirlo del titular registral, porque puede darse el caso, se presume incluso por la legitimación registral que quien aparece en el registro como titular registral puede disponer y puede gravar los derechos contenidos en ese asiento. Entonces, en principio, si yo voy a comprar un inmueble o un predio, debería verificar en el registro quién figura como titular registral, que a su vez, por el principio de legitimación registral, pues se presume que es el propietario último y como tal se presume que el asiento es exacto y que es válido, que los derechos contenidos en ese asiento son válidos y en esa medida surten plenos efectos legales. Entonces, si yo voy a adquirir un predio, un inmueble, entonces debería verificar quién es el propietario o quién es el titular registral para poder negociar con esta persona. Entonces, como comentaba en ese nivel, pues habría que tener cuidado, porque en principio el titular registral es aquel que se entiende que es el propietario último, y como tal está legitimado para poder disponer y poder gravar el bien.
porque detrás tenemos el famoso principio de legitimación registral, que hace presumir exacto el asiento, o sea, el contenido del asiento y válido, legal, el derecho que publicita. Entonces, la consecuencia natural de esto es la autorización en favor del titular registral para poder disponer o grabar el derecho a la propiedad. Un segundo nivel es el que tiene que ver con los gravámenes, las limitaciones o cargas que soporta el bien. Es decir, bueno, por ejemplo, habría que ver si el inmueble o el predio que vamos a comprar, pues tiene tal vez hipotecas, embargos, o tenga alguna otra limitación, por ejemplo, como una servidumbre o un derecho de usufructo o derecho de superficie, por ejemplo. Entonces, porque obviamente que si existe, por ejemplo, una hipoteca, entonces ese bien, si bien es cierto, se puede comprar, sin embargo, se encuentra pues sujeto a las resultas de esta hipoteca, por ejemplo. Entonces, recuerden ustedes que la hipoteca garantiza, es accesoria y como tal, sí está al servicio de una obligación previa. Es decir, el constituyente, sea como tercero o como deudor, pues ha dado en hipoteca, ha grabado el bien y como tal, pues en la medida que no pague su obligación, entonces esta hipoteca podría dar lugar a una ejecución de garantías reales y un remate y adjudicación en favor de un tercero. Entonces, en esa medida, pues la existencia de una hipoteca va a suponer no una limitación al derecho de propiedad del titular registral, o en este caso, perdón, del adquirente. En este caso, el titular registral puede vender el inmueble, puede grabar el inmueble, por ejemplo, por una segunda hipoteca, y el adquirente lo puede, obviamente, adquirir. Sin embargo, el adquirente tiene o corre un riesgo, ¿no? Porque si es que esa obligación que se garantiza con la hipoteca no se llega, no se llega a, digamos, a honrar, no se llega a pagar, entonces podría darse el caso de la ejecución y eventual adjudicación del inmueble en favor de un tercero, o sea, perjudicándose el adquirente del inmueble. Igual pasa, por ejemplo, con el embargo, por ejemplo. Si hay una obligación de dar suma de dinero y no se paga, entonces hay una demanda de, de justamente de obligación de dar suma de dinero por parte del acreedor, y entonces, como una medida cautelar para futura ejecución forzada, el demandante podría solicitar al juez que se le conceda una medida cautelar de embargo, o sea, una afectación judicial del inmueble por un monto determinado que es el crédito. Entonces, igual, ¿no? Si yo lo compro, entonces este embargo podría también devenir ulteriormente, si es que no se paga la deuda, la obligación, en un remate y una adjudicación en favor de un tercero. Entonces, en esa medida, es importante, es relevante saber si el inmueble que estamos adquiriendo tiene, por ejemplo, hipotecas, tiene embargos, por ejemplo, o anotaciones de demanda que da lugar o que da cuenta de la existencia de un proceso, en este caso, por ejemplo, de nulidad de acto jurídico, ¿no? Que podría luego afectarme. Luego también tenemos casos, por ejemplo, como el derecho de usufructo, o el arrendamiento, o el derecho de superficie. Entonces son actos, digamos, que podrían, de alguna manera, limitar el uso que podría darle al inmueble que estoy adquiriendo. Entonces, todos esos datos son importantes para poder adquirir el inmueble. Entonces, toda esa información nosotros la podemos encontrar en el registro. O sea, y ahí tiene sentido hablar de la publicidad registral, porque yo acudo a la partida registral, acudo a los títulos archivados o antecedentes que dieron lugar, que contienen la documentación que se tuvo en cuenta al momento de calificar el acto inscrito. Entonces, también tenemos, el registro también me da información sobre la descripción legal del bien. O
sea, áreas, linderos, medidas perimétricas, por ejemplo, si tiene fábrica, no tiene fábrica, o edificación, cuál es digamos, si es si es un predio urbano o no urbano, etcétera, etcétera. Entonces, hasta aquí, la idea es bastante simple, o sea, el registro o la publicidad registral justamente permite acceder a esta información, saber quién es el titular registral, quién es, si hay gravámenes, cargas, limitaciones, etcétera, etcétera. Incluso podemos saber cuál es la descripción del predio, es decir, en este caso, áreas, linderos, medidas perimétricas, etcétera, etcétera. El tema aquí viene porque digamos, no toda la información que se requiere para poder adquirir un predio se encuentra en registros públicos. Por ejemplo, si yo estoy adquiriendo, quiero adquirir este predio porque allí voy a realizar un proyecto inmobiliario, por ejemplo, voy a habilitar este predio para, digamos, urbanizarlo, por ejemplo, o voy a levantar una edificación sobre él, o quiero darle un determinado uso, ya sea comercial, habitacional, industrial, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿esa información dónde la puedo recabar? Repito, o sea, aquí estamos viendo también, digamos, algunas limitaciones de la publicidad registral, justamente porque, repito, los actos inscribibles son, digamos, en materia de derechos reales, es números clausus, en principio, o sea, el Código Civil, artículo 2019 del Código Civil, pero bueno, establece cuáles son esos actos y contratos que se inscriben en el registro de predios. Y entonces, por ejemplo, tenemos información que se requiere también para poder adquirir la propiedad de un bien y darle el uso que pretendemos y realizar en él el proyecto inmobiliario que pretendemos. Por ejemplo, si yo quisiera sobre este terreno desarrollar de repente un centro comercial o una universidad o un colegio o una fábrica o un hospital, entonces será relevante para mí, para el adquirente, saber si es que puedo llevar a cabo este proyecto. Entonces, tenemos en el Perú una ley, ley 29090, la ley de regulación de habilitaciones urbanas y edificaciones. Entonces, esa ley, por ejemplo, habla de 3 certificados que nosotros podemos recabar, pero no en el registro, sino en el municipio, en la municipalidad correspondiente. Tenemos, por ejemplo, el certificado de zonificación y vías. Entonces, este certificado nos va a permitir saber qué usos podemos darle a este predio que vamos a adquirir. Como decíamos, si es vivienda, si es industria, comercio, etcétera, etcétera. Y también nos permitirá saber si acaso hay algún proyecto, digamos, en materia de vías, tal vez una carretera, una autopista, que eventualmente pueda perjudicar mi derecho a propiedad, porque lo va a limitar. Entonces, yo de alguna manera puedo saber ya de antemano si es que este predio que estoy adquiriendo sobre este predio, podré realizar el proyecto inmobiliario que pretendo. Igual pasa, por ejemplo, con un segundo certificado, que es el de parámetros urbanísticos y edificatorios. Este certificado también permite, por ejemplo, saber, más o menos, doy un resumen, cuál es la altitud de la edificación que puedo levantar sobre el predio, cuál es el retiro municipal que debo respetar, cuál es el área libre que debo respetar, cuáles son digamos, por ejemplo, los estacionamientos que debo tener en el lugar, si es si es, por ejemplo, centro comercial, si es un colegio, si es una fábrica, etcétera, etcétera. En buena cuenta, es decir, lo que quiero señalar es que la publicidad registral, por ejemplo, tiene sentido, vale,
por ejemplo, para poder saber quién es el titular registral. O sea, quién es la persona con quien vamos a entendernos a efectos de adquirir la propiedad del bien. Pero también es importante saber qué pasa con este predio. O sea, si tiene gravámenes, por ejemplo, tiene limitaciones, tiene cargas, porque todo esto nos va a afectar directamente o indirectamente. Si hablamos de la hipoteca o del embargo, si es que no se llega a honrar la deuda, la obligación por parte del anterior propietario, por ejemplo, entonces eso nos va a afectar a nosotros. En el caso de la hipoteca, hablamos del famoso derecho o efecto de persecutoriedad de la hipoteca. Así se transfiere el bien, pues sigue afectando al mismo. Y entonces el nuevo propietario, el adquiriente del bien, va a tener que soportar los efectos de la hipoteca. Igual pasa con el embargo. Y en el caso del derecho de superficie, el derecho de usufructo, el arrendamiento también suponen limitaciones, en este caso al aprovechamiento del bien, que el adquiriente va a tener que soportar. En cuanto a la descripción del bien, o sea, recuerden ustedes que registros públicos, en el caso peruano, el registro de la propiedad de inmuebles se crea el 2 de enero del año 1888. Y entonces, más o menos el catastro como mecanismo complementario, técnico de ayuda, soporte a la inscripción, de alguna manera recién tiene lugar, digamos, en la década de los 90. De buena cuenta, hemos estado casi 100 años inmatriculando, inscribiendo modificaciones físicas del predio sin un soporte catastral. Y en esa medida, pues es pasible que se puedan dar situaciones de duplicidad de partidas, superposición de áreas que hagan, pues, que generen inexactitudes. O sea, hablamos de, puede haber discrepancia de áreas, linderos, medidas perimétricas que deberíamos conocer de su existencia y deberíamos también exigir al vendedor que se subsane antes de adquirirlo, o en todo caso, adquirirlo sabiendo que existen esos temas pendientes, que van a implicar tiempo y van a implicar, pues, una inversión adicional, lo que se reflejará en digamos, el inmueble, ¿no? Digamos, en el precio de la venta. Bien, a ver qué pasa acá. Creo que hay una pregunta, no sé. Dice mensaje privado. A ver acá. Le quieren hacer una A ver. pregunta. No. Ahí los saludos están firmando. Ah, ya. ¿Dónde está la pregunta? No, ya están firmando. Ah, ya. Bien. Entonces, Pregunten si tienen alguna duda. si tienen alguna pregunta, con el mayor gusto puedo absolverlo. Un poco resumiendo lo que hasta ahora hemos estado tratando de indicar, es que la publicidad registral tiene un contenido, tiene un ámbito de aplicación, pero también tiene limitaciones, porque, digamos, no todos los aspectos vinculados al predio, la información requerida se encuentra en registros públicos. Decía, además de la titularidad, que sí se encuentra en registros públicos, los gravamen, limitaciones y cargas, y tenemos la descripción del predio. Entonces decíamos de que nos encontramos, no encuentro, bueno, decíamos de que en este caso, o sea, hay información que requerimos conocer del predio que no se encuentra en registros públicos. Y esto tiene una razón de ser, justamente porque hablamos de un registro de derechos. Y entonces, por ejemplo, la zonificación, las vías, lo que es los parámetros urbanísticos y edificatorios, tienen que ver más con el aprovechamiento, el uso, el potencial edificatorio. Y como decíamos, esa información se encuentra fuera de registros públicos, concretamente en el municipio distrital y o provincial correspondiente. Ahora, decíamos, por ejemplo, que tenemos información, por ejemplo, como la zonificación y vías, que no se encuentra en registro,
Tenemos también lo que es los parámetros urbanísticos y edificatorios, que tampoco se encuentra. Y me estaba olvidando, también hay información, por ejemplo, en el municipio sobre lo que es, por ejemplo, las obligaciones tributarias municipales pendientes. Por ejemplo, el impuesto predial, los arbitrios, que no se encuentra, digamos, obviamente, la información sobre estas deudas o obligaciones pendientes no se encuentra en el registro. Entonces, hay un número bastante grande de datos, situaciones que no van a estar en registros públicos. Entonces, un estudio de títulos debería comprender también esta situación, es decir, conocer si el bien que estoy comprando, primero, efectivamente, saber si es que tiene, como se dice, alguna limitación o alguna situación sea legal o fáctica, que pudiera, de alguna manera, afectar el proyecto inmobiliario que tengo en mente desarrollar. Repito, si yo quiero construir, por ejemplo, comprar un terreno para sobre él levantar una fábrica o un centro comercial o un colegio o un conjunto habitacional, pues debería tener claro cuál es la situación de este inmueble. No solamente en materia de titularidad, de cargas, gravamen, limitaciones, sino también, por ejemplo, sobre ese potencial edificatorio que mencionaba. O sea, zonificación, vías, parámetros urbanísticos, etcétera, edificatorios, etcétera, etcétera. También tenemos, por ejemplo, el aspecto de las obligaciones tributarias municipales pendientes por parte del propietario anterior. También me olvidé decir de que tenemos una situación, ¿no? O sea, que es histórica y que como tal permite entender qué ha pasado con estos predios que han devenido o han tenido problemas con duplicidad de partidas, con ya sea total o parcial, o hay inexactitud en el dato físico, por ejemplo, y entre lo que figura en la partida registral, dato registral, versus el dato físico real, que es lo que obra en la realidad. Entonces, puede pasar que tal vez el inmueble que yo tengo en registro figura con 120 metros cuadrados y sin embargo en la realidad tiene 125, más o menos. Igual, que los linderos no correspondan, que los perímetros tampoco coincidan, etcétera, etcétera. En buena cuenta, también es importante saber qué pasa con esta situación, porque si yo compro un inmueble y desconozco que tiene este problema, pues luego me encuentro con que si tengo duplicidad de partidas, pues voy a tener que someterme a un procedimiento registral de cierre de partidas por duplicidad, o peor aún, irme a un proceso judicial para poder definir quién de los dos propietarios tiene mejor derecho de propiedad. Igual pasa con los linderos, con el área, con las medidas perimétricas, porque tal vez las dimensiones reales físicas del predio pues no sean las que aparecen en el registro. En buena cuenta son situaciones que deberíamos de conocer. Ahora, entonces en esa medida, mi primera gran idea, o lo que yo quería transmitir a ustedes era de que cuando hacemos el estudio de títulos, deberíamos tener en cuenta el dato registral, pero también hay información complementaria que se obtiene en este caso, en el caso peruano, de otras entidades públicas, como ocurre con los municipios distritales o provinciales, según el caso. Luego también tenemos el problema de la necesidad, en algunos casos, de la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas, que históricamente se han visto eran de competencia exclusiva del Poder Judicial. Tenemos el artículo 504 y siguientes del Código Procesal Civil, que autoriza justamente al juez a conocer de temas como la prescripción, temas como digamos, la formación de títulos supletorios,
y lo que es la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas. Entonces, sin embargo, el año 99, 21 de julio del año 99, entró en vigencia la ley 27157, denominada Ley de Regularización de Edificaciones. Entonces, a partir de esa ley es que se autoriza también o se faculta, se amplía las facultades del notario para también poder conocer estos temas, léase prescripción, formación de títulos supletorios y la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas. Entonces, si hablamos en términos globales, pues ahora tanto el juez como el notario, e incluso en algunos casos de titulación masiva, saneamiento masivo de propiedad informal, entonces también hablamos de competencia no solamente judicial notarial, sino también administrativa, en este caso las municipalidades. Entonces, como repito, entonces toda esa información deberíamos tenerla en mano para poder tomar una adecuada decisión en cuanto a la adquisición del derecho a propiedad. Entonces, ¿cuál es el objeto de la publicidad en materia de derechos reales? O sea, si hablamos de derecho a propiedad y hablamos de publicidad registral, se dice que la publicidad en derechos reales es la exteriorización de las situaciones jurídicos reales a efectos de posibilitar su cognoscibilidad por los terceros interesados para que les sean oponibles. Y de ahí hablamos de la publicidad erga omnes. Ahora, tengamos en cuenta un detalle adicional que me estaba olvidando, era que la publicidad en nuestros sistemas actuales, la publicidad registral juega un rol importante, sobre todo en materia inmobiliaria. O sea, eso está fuera de discusión. O sea, la publicidad registral, de alguna manera, pues, tiene ventajas en favor digamos, del propietario, del adquirente, y también en este caso, como decíamos, permite que que el tráfico jurídico opere de una mejor manera, porque da certeza, transparencia, predictibilidad. Sin embargo, hay un detalle que no debe obviarse. La publicidad posesoria tampoco no es que se haya superado o se haya dejado de lado. Por ejemplo, en épocas, digamos, de fraude inmobiliario que lamentablemente pues ha afectado a nuestro sistema, en este caso en el Perú hemos tenido casos de fraude inmobiliario que incluso ha dado lugar pues a la dación de una ley, la ley 3313 de marzo del año 2015. De alguna manera pues tenemos ya varios casos de jurisprudencia de la Corte Suprema donde también se ha señalado de que la posesión es un dato también relevante a efectos de adquirir derecho a propiedad y tener buena fe. Lo cual, bueno, puede ser discutible. Ahora, es relevante, sí, desde el punto de vista, digamos, de la propiedad, porque ¿qué pasa si es que yo hago el estudio de títulos y como tal determino que Juan Pérez es el propietario del bien y, bueno, no hay cargas, gravámenes, limitaciones extras? Sin embargo, no he advertido que existe un tercero que es poseedor prescribiente, o sea, un tercero que ha poseído más de 10 años como propietario de buena fe, de manera pública, pacífica, continua, y entonces, una vez que adquiera la propiedad del bien, me voy a encontrar con este tercero que cuando yo pretenda desalojarlo como propietario, me anteponga pues la propiedad en mérito a la prescripción. Entonces también la posesión es un dato que no debería descartarse. O sea, si hacemos un estudio de títulos, no debería simplemente limitarme a la información de registros públicos, que es importante, relevante. Sin embargo, como decíamos, por un tema, digamos, de aprovechamiento o del potencial edificatorio, también existe información que está más allá de registros públicos, como decíamos, a nivel de municipios, municipalidades, ayuntamientos, provinciales o digitales, y también teníamos el caso de la posesión. Entonces, creo que
es innegable que la publicidad registral, si hablamos en materia de derecho de propiedad inmueble, juega un rol trascendental, más aún en un sistema como el nuestro, que es consensual o espiritualista, donde la transferencia del derecho de propiedad opera fuera de registros públicos. Entonces se habla en este sentido de una inscripción declarativa. Declarativa porque el derecho de propiedad preexiste en registros públicos. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que se obtiene cuando se inscribe, por ejemplo, una compraventa de un predio? Entonces, propietario ya soy, desde antes de registros públicos. Y tal es así que yo lo puedo hacer valer mi calidad de propietario, sea en mérito de un contrato privado de compraventa o con una escritura pública o finalmente con la inscripción del derecho de propiedad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Mi calidad de propietario no varía si hablamos de un documento privado, contrato de compraventa, por ejemplo, o hablamos de una escritura pública de compraventa, o hablamos de un asiento de inscripción. Como propietario sigo siendo el mismo. La diferencia va a estar en que si tengo un instrumento público, como es una escritura pública, entonces tengo un mejor documento probatorio. Y entonces la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre una escritura pública de compraventa y un asiento de inscripción? Entonces, la diferencia está básicamente en los efectos sustantivos de la inscripción. Se habla cuando menos de tres efectos: la legitimación registral, la fe pública registral y la oponibilidad. En cuanto a la legitimación registral, como ya adelantáramos, el artículo 2013 del Código Civil señala que, en principio, pues, todo asiento registral se encuentra legitimado. Y en ese sentido, por ejemplo, se presume exacto y válido el contenido del asiento. O sea, aquello que aparece en el asiento es lo que contiene el título archivado que se calificó e inscribió, y también se presume que es válido, válido en la medida que pues reúne todos los requisitos para tenerse como tal y consecuentemente surte de los efectos legales. Por ejemplo, si yo figuro como propietario, comprador, propietario del bien, pues yo voy a poder disponer del mismo, voy a poder, por ejemplo, venderlo y voy a poder hipotecarlo. Luego, luego tenemos el artículo, perdón, el efecto de legitimación, perdón, de fe pública registral. O sea, en buena cuenta, ustedes recuerdan que la nulidad es un efecto de arrastre, tiene efecto de arrastre. Entonces, en buena cuenta, si A le vende a B y B le vende a C y C a D, entonces la nulidad del derecho de B debería arrastrar a C y a D, porque hablamos de un acto adquisitivo derivado. O sea, yo derivo mi derecho de C y este de B y este de A. Entonces, sin embargo, en virtud del principio de fe pública registral, pues justamente basado en que D contrató a título oneroso de buena fe con quien aparecía en el registro con facultades para disponer e inscribía su derecho, y estos vicios que implican invalidez o ineficacia no constaran en el registro y no hubiera forma de poder conocerlos, entonces D sería protegido. Ahora es verdad que esto de alguna manera se ha visto, de alguna manera pues ha habido un cuestionamiento, ¿no?, sobre D, justamente porque muchas organizaciones criminales se basaban justamente en en este principio para poder de alguna manera pues afectar al verdadero propietario a través de casos de suplantación de personas o de falsificación de documentos. Entonces se dio la ley 3313, como repito, el marzo del 2015, y esto de alguna manera como que permitió, o de alguna manera afectó los alcances de este principio,
Porque es verdad que la legitimación registral, por ejemplo, siempre como presunción que era de validez y exactitud, pues siempre tenía la posibilidad de que se pudiera cuestionar judicialmente, por ejemplo. O sea, hay legitimación en la medida que no se rectifique el asiento por errores materiales o de concepto, o no exista una sentencia eh, consentida o un laudo arbitral final que declare, por ejemplo, la invalidez, la nulidad del acto jurídico. En el caso entonces ahora, por ejemplo, en base a la ley 3313, por ejemplo, ahora se permite la oposición a la inscripción del acto, o sea, y se permite también cancelar el asiento registral una vez extendido, si es que nos hemos enterado en forma posterior. Entonces, como señalábamos, los tres efectos sustanciales de la inscripción es la legitimación, la fe pública y la oponibilidad, que ya mencioné el artículo 2022 del Código Civil. O sea, en buena cuenta, si tenemos un conflicto de derechos reales, o sea, dos propietarios, B y C, que alegan ser propietarios porque A se los vendió, doble venta. Entonces, el artículo 2022 del Código Civil lo que hace es consagra lo que es la prevalencia de aquel que propietario o titular de derechos reales de propiedad que primero inscribe. Y eso concuerda también con el artículo 1135 del Código Civil, que habla del concurso de acreedores respecto de bienes inmuebles. En ambos casos tenemos la prevalencia en favor de quien primero inscribe su derecho. En el caso del 2022, pues hablamos de un conflicto de derechos reales y en el artículo 1135 hablamos de un conflicto de acreedores de diferentes derechos reales o personales que tienen derecho a que se les entregue el inmueble. Entonces, en ambos supuestos prevalece aquel que primero inscribió. Entonces, como señalábamos, la, la ventaja de la publicidad registral es evidente, ¿no? Si hablamos de la publicidad posesoria, pues tengamos en cuenta que el signo puede ser equívoco, luego tiene un costo, no soporta la coexistencia de diferentes derechos, o de varios derechos a la vez, y no nos da toda la información que requerimos. Sin embargo, en la publicidad registral sí tenemos información sobre la titularidad, las cargas, gravámenes, limitaciones, etcétera, etcétera. Con la salvedad que mencionaba en cuanto al potencial edificatorio. Hablamos de zonificación y vías, parámetros urbanísticos y edificatorios, etcétera, etcétera, que no se encuentran en registros públicos. Igual pasa con la posesión, porque, repito, ¿no? Si yo voy a hacer un estudio de títulos, debería tener en cuenta esta situación. Ahora, ¿cuál es la ventaja o cuáles son las ventajas de la inscripción? En cuanto a la ventaja, es un signo certero sobre la titularidad, gravámenes, cargas, no requiere desplazamiento posesorio, soporta múltiples derechos no incompatibles, aplicable a todo tipo de derechos reales. Pero ¿cuáles son las desventajas de la publicidad registral? Tiene un costo de formalidad previa, buena cuenta. Para poder inscribir en el registro, el principio, la regla clave es el famoso principio de titulación auténtica. En el caso peruano tenemos un artículo 2010 del Código Civil que dice que cualquier inscripción tiene que realizarse en mérito a instrumento público. Entonces, salvo que exista norma que establezca una situación diferente, la inscripción se hará en mérito a instrumento público. Es decir, en el caso del ejemplo que hemos dado, pues sería una escritura pública de compraventa de inmueble. Entonces, obviamente esto para poder inscribirse, requiero tener un instrumento, un documento inscribible.
que en este caso, en mérito al principio de titulación auténtica, requiere ser instrumento público, salvo, repito, que exista norma que establezca algo distinto. Luego tenemos el costo, o sea, tenemos el costo de la formalidad previa, el costo de inscripción, o sea, hay derechos de calificación y derechos de inscripción. Luego tenemos el tiempo de atención versus la rapidez de los negocios, en buena cuenta. Claro, si hablamos de un sistema, digamos, declarativo, en teoría, pues, basta con el documento o el contrato que acredita mi derecho de propiedad. Sin embargo, recuerden ustedes que la inscripción genera en favor del derecho de propiedad efectos benéficos sustanciales como la legitimación registral, la fe pública y la oponibilidad, entre otros. Tenemos sí actualmente un problema de identificación de los bienes. ¿Por qué? Repito, ¿no? Hay casos justamente de duplicidad de partidas, sea en forma total o parcial. Sobre todo tratándose de predios de gran extensión, por ejemplo, de comunidades campesinas, donde, digamos, hay superposición con terrenos del Estado, por ejemplo, del Ejército, o de alguna otra urbanizadora. Entonces, justamente, y todo eso se deriva justamente por la falta, en su momento, de un catastro adecuado que sirviera como soporte de las inscripciones en el registro de la propiedad. Sin embargo, esta situación, de alguna manera, se ha ido superando en la década de los 90 y ahora cada inscripción que se hace, pues tiene, en este caso, si hablamos de una inmatriculación, por ejemplo, o hablamos de una modificación física del predio, llamémosle acumulación, independización, fábrica, habilitación urbana, por ejemplo, entonces se va a requerir de un informe previo del área catastro, con lo cual se va a dar mayor certeza, mayor exactitud a lo que el registro publicita. ¿Cuáles son, en cuanto, un segundo tema es el de la idea general del sistema registral peruano? Nuestro sistema es consensual en materia de transferencia de propiedad inmueble, como decíamos, se requiere por disposición más acto válido, pero hay un problema, que es el riesgo, que es la clandestinidad. Claro, porque si el derecho a propiedad nace fuera del registro, entonces en principio la inscripción también no es obligatoria, y podrían darse casos, por ejemplo, de doble venta, por ejemplo, donde yo, propietario, que no inscribí, me puedo encontrar con que ya existe un tercero adquirente que inscribió. Y aplicando el principio, perdón, la oponibilidad del 2022, entonces el que primero inscribe será preferido y como tal, pues yo lo único que me quedará en mi caso será demandar indemnización, el pago de daños y perjuicios a mi transferente. Ahora, en materia registral, la pregunta es, ¿cómo se organiza la información sobre los actos que ingresan al registro? Entonces, tenemos tres principios, el de especialidad, tracto sucesivo e impenetrabilidad. En cuanto a la especialidad, se dice que en materia inmobiliaria, como bienes que son, pues por cada predio debería haber una sola partida registral. De modo tal que en esta partida se matricule el predio y se inscriban los demás actos secundarios, los actos posteriores. Ahora, claro, como decíamos, también tenemos excepcionalmente casos patológicos como el de duplicidad de partidas, o ya sea total o parcial, que tienen pues que subsanarse mediante el proceso de cierre de partidas por duplicidad previsto en el Reglamento General de los Registros Públicos. Luego tenemos el tracto sucesivo, regulado en el artículo 2015 del Código Civil, que básicamente alude pues a la necesaria, digamos, a que cada asiento registral tiene que derivar del anterior, por ejemplo. Por ejemplo, si quien transfiere es C y en la partida figura B como titular registral,
Entonces, la transferencia que realice C no se va a poder inscribir justamente por falta de tracto sucesivo. Primero tendría que regularizarse la inscripción en favor de C. O sea, la compraventa de B en favor de C. Mientras ello no ocurra, el comprador de C no va a poder inscribir su adquisición. Igual pasa, por ejemplo, si hablamos de una demolición. O sea, si yo voy a demoler una fábrica, entonces, por lo menos en el registro debería aparecer inscrita la fábrica. O si voy a ampliar una fábrica, entonces debería aparecer inscrita la fábrica. Muchas veces ocurre que se levantan edificaciones, pero que no se han regularizado en el registro, y entonces cuando se pretende inscribir un acto, digamos, que afecte, que modifique o que extinga esa fábrica, pues sencillamente no se puede inscribir. Igual pasa, por ejemplo, con una acumulación. Yo no podría acumular dos predios que no pertenezcan a un mismo propietario. Entonces, ¿qué pasa si en el predio B no figuro como titular registral? Entonces, en buena cuenta, como decíamos, bien, como decíamos, hay situaciones, en este caso vinculados al tracto sucesivo, que deberíamos tomar en cuenta. O sea, decíamos, en buena cuenta, la única excepción al tracto es la inmatriculación, como es natural, ¿no? O sea, salvo la primera inscripción, la inmatriculación, en todos los demás actos inscritos se requiere respetar el tracto sucesivo. Y el principio de impenetrabilidad regular 2017 Código Civil se refiere básicamente a que no pueden inscribirse actos incompatibles. Por ejemplo, si hablamos de una doble venta, A le vende a B y luego A le vende a C y C inscribe, cuando B quiere inscribir su derecho de propiedad, pues se va a encontrar con que ya C está inscrito como tal. Entonces ahí, así tenga un documento de fecha anterior, no va a poder oponer su derecho a C. Y eso tiene que ver con el artículo 2022 del Código Civil y el artículo 1135 del mismo Código Civil. Ahora, eso es en cuanto a la organización de la información sobre los actos que ingresan al registro. Ahora, ¿qué pasa en cuanto a las barreras de acceso? ¿Cuáles son esas barreras de acceso? Tenemos por un lado la exigencia de titulación auténtica o pública, que ya mencioné en el artículo 2010 del Código Civil. Claro, en principio los actos que se inscriben tienen que venir contenidos en un instrumento público. Luego tenemos la amplia calificación registral, regulado en el artículo 2011 del Código Civil, y la autonomía del registrador. Entonces, y como consecuencia de esta autonomía del registrador, también hay la responsabilidad del mismo. O sea, por un lado, tenemos la necesidad de título auténtico público y por otro lado, tenemos la calificación registral. ¿Cuál es el efecto base en el que se sustentan los específicos efectos protectores de nuestro sistema registral? Tenemos, como decíamos, la publicidad material y la publicidad formal. La publicidad material está regulada en el artículo 2012 del Código Civil y en el artículo 1 del título preliminar del Reglamento General de Registros Públicos. Hay una presunción absoluta, en realidad es una ficción, de que el contenido de las partidas registrales es conocido por todos, por todas las personas. O sea, no se admite prueba en contrario. En realidad eso es una ficción más que una presunción, porque toda presunción admite prueba en contrario. Entonces, en este caso, en el artículo 22 del Código Civil, pues establece una presunción de que todos, como decíamos, conocen el contenido de las inscripciones. Y como tal, pues es el acto inscrito, la publicidad es oponible a todos. Sin embargo, hay esta presunción
de conocimiento, pues denominada publicidad material, pues tiene que complementarse con la publicidad formal. Es decir, el artículo 127 y siguientes del Reglamento General de los Registros Públicos establece pues las formas como se pueden conocer se pueden conocer, como decíamos, el contenido de las inscripciones. En buena cuenta, eh, yo tengo la posibilidad de hacer una manifestación, obtener una copia literal, un certificado compendioso, etcétera, etcétera. Tengo muchas formas de poder acceder a la información registral, a aquello que se presume que yo conozco plenamente. O sea, ¿y esto cómo se traduce? Pues que cada vez que yo quiera comprar, quiera contratar respecto de un inmueble, por ejemplo, debería acudir a registros públicos o hacer uso del servicio de publicidad en línea para poder conocer el contenido de las inscripciones. Y en buena medida, vamos vamos a conocer y vamos a poder contratar en mejores términos. Aquí veo algunas preguntas que quiero contestar. Vamos a ver aquí las preguntas. A ver acá. A ver, vamos a ver acá. Ya, hay una pregunta de Walter de la Torre Delgado sobre la posesión y el registro. O sea, ¿qué pasa cuando nos encontramos con un tercero poseedor prescribiente? O sea, alguien que ha estado poseyendo el bien y como tal, pues puede oponer cuando el comprador, el titular registral, pretenda desalojarlo, por ejemplo, pues va a oponer la prescripción. Entonces, alguien podría decir, pero entonces el registro, ¿para qué sirve? O sea, ¿para qué tanta cosa si al final vamos a perder la propiedad en manos de un tercero que ha estado poseyendo el bien y que reúne los requisitos para poder prescribir el predio? Entonces, es verdad, es una pregunta que suena bastante obvia, ¿no? O sea, ¿qué pasa si hemos dicho de que la inscripción en el registro es un elemento fundamental para poder probar la propiedad, derecho a propiedad, y para poder oponer el derecho a propiedad? Entonces, ¿cómo así permitimos que un tercero poseedor sea preferido? Aquí hay un sustento o una explicación constitucional. El derecho a propiedad reconocido, en este caso en el artículo 70 de la Constitución Política de Perú, dice que el derecho a propiedad es inviolable, ¿cierto? Pero se es sujeto, en este caso, a ciertas limitaciones, como el bien común, la defensa nacional. Pero hablamos de dos aspectos claves, lo que es el bien común y lo que es los límites que establece la ley. En el caso del bien común, o sea, recuerden ustedes, por ejemplo, recuerden ustedes que el derecho a propiedad debe tener un contenido económico. El derecho a propiedad no se limita a tener un título como un cartón, como un certificado que tenemos a la mano, sino que el derecho a propiedad debe tener un contenido económico. El bien debe explotarse, debe de alguna manera dársele un contenido económico, como decíamos. En esa medida, la prescripción debería operar en favor del mismo propietario. Porque es verdad, muchas veces el propietario, a quien adquiere un predio, lo adquiere con defectos que tal vez desconozca, con vicios, con defectos, con limitaciones que el transcurso del tiempo deberían ayudar a consolidar. Entonces, en buena cuenta, o sea, un propietario ordinario, normal, pues
al adquirir un predio, lo que va a hacer justamente es darle un contenido económico, o sea, utilizarlo, alquilarlo, construir sobre él. Y entonces, claro, o sea, entonces el derecho de propiedad como un título debería también complementarse con una explotación económica del bien. ¿De qué pasa cuando un tercero le da contenido económico al bien? O sea, un tercero no propietario. Entonces, si nos encontramos con un caso como este, como decíamos, la prescripción debería jugar en favor del propietario, o sea, ayudarlo a consolidar su derecho a propiedad, no al revés. Sin embargo, si esto ocurre, entonces aquí se ha escindido lo que es el dominio, el título de propiedad como algo abstracto frente a la posesión como contenido económico. En esa medida, pues el sistema prefiere al poseedor prescribiente, pero no como una limitación o como una debilidad del sistema registral. Yo creo que no, porque el sistema registral como tal está, de alguna manera, goza, digamos, de salud. Lo único que hay es un caso patológico, si cabe el término decirlo así, donde un tercero, poseedor no propietario, pues simplemente le da contenido económico a este derecho de propiedad por encima del titular registral o propietario registral. Entonces, en esa medida tenemos el artículo 952 del Código Civil, pero bueno, que señala que la sentencia o la declaración de propiedad por prescripción, pues el título es suficiente para cancelar el derecho a propiedad del titular registral. Pero como repito, es una situación excepcional y es una situación patológica, pero que no enerva los alcances de registro. O sea, repito, el derecho a propiedad como tal no se debe limitar simplemente a un título, a un cartón, ¿sí? A un registro, sino también debería tener un contenido económico. Y este es el sentido de la jurisprudencia en esta materia. O sea, repito, no es una debilidad del sistema, simplemente es que el contenido, el valor económico, debería ser dado por el mismo propietario del bien. Si esto no ocurre, entonces el sistema preferirá a aquel que efectivamente aprovecha el bien. Hay una segunda pregunta. Es verdad que a nivel del Tribunal Registral tenemos un precedente sobre la renuncia de la propiedad. Dice, el cual es revisado, dice, cuando hay superposición. Pero ¿qué pasaría si la superposición es parcial? En verdad, el precedente de observancia obligatoria sobre la denominada renuncia al derecho a propiedad, en realidad se dio como una forma de facilitar justamente la inscripción de derechos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero inmatricular un predio y Catastro me indica que una parte del predio, imaginemos pues 100 metros cuadrados, se superpone con otro predio? Entonces, por ejemplo, en ese caso, para poder facilitar la inscripción, entonces se permitía lo que, no sé si el término sea correcto, exacto, perfecto, se decía, ok, en todo caso tú podrías renunciar a esos 100 metros cuadrados para que el área restante sí encaje y no se superponga con el predio contiguo. Entonces se hablaba de una renuncia, porque efectivamente yo tengo un título de propiedad, una compraventa que tiene más de 5 años de antigüedad, donde aparece que yo he adquirido 1000 metros cuadrados. Sin embargo, cuando pretendo inmatricular este predio, me encuentro con que 100 metros, o sea, están superpuestos con otro ya inscrito. Entonces, en ese caso, lo que se dijo es, ok, por lo menos, o sea, si tú renuncias a esos 100 metros cuadrados, entonces sí puedes inmatricular los 900. Entonces, técnicamente hablando ahí, hay más un asunto, digamos, de facilidad, digamos, registral para poder, cuando menos, darle publicidad a esos 900 metros cuadrados. Lo otro será un tema ya de discusión a nivel judicial, pero no va a impedir justamente que se inmatricule
ese predio. O sea, es un caso, por ejemplo. Es verdad que puede ser discutible esa famosa renuncia o esa denominada renuncia al derecho de propiedad. Pero como repito, propiamente hablando, lo que había era una operación registral. O sea, en buena cuenta, si yo quiero inmatricular un área de 1000 metros cuadrados y 100 metros cuadrados se superponen con otro periodo inscrito, como tal impide la inmatriculación, entonces, ok, fue una manera de decir, ok, por lo menos inmatriculemos 900 metros cuadrados. Aunque el título de propiedad diga 1000 metros cuadrados, yo solamente estoy inmatriculando 900. Entonces, si matriculo 900, entonces por lo menos permito darle publicidad a estos 900 metros cuadrados. Y eso sí, como decíamos, ok, desde el punto de vista registral se habla de una renuncia, pero ok, desde el punto de vista registral, no civil. Porque repito, si él compró 1000 metros cuadrados, entonces esos 100 metros cuadrados no es que estén quedando en el aire sin titular. Él sigue siendo propietario de esos 100 metros cuadrados. La diferencia solamente está de que operativamente hablando, en términos registrales, se ha dado facilidad para que se inmatricule esos 900 metros cuadrados. Bueno, si hubiese más preguntas, con mayor gusto voy a poder absolverlos. Estaba señalando de que la publicidad material y la publicidad, digamos, formal son dos caras de la misma moneda. O sea, en el caso de la publicidad material, el artículo 2012 del Código Civil lo que dice es básicamente que se presume que todos conocen el contenido de las inscripciones sin admitir prueba en contrario. Entonces, si esto es así, y no cabe que yo pueda excusarme diciendo que estuve fuera del país, estuve incomunicado, estuve secuestrado, estuve grave, en coma, y no tenía cómo saber esto que la ley presume que yo conocía de manera categórica, que es más bien una ficción, entonces, si esto es así, entonces el sistema también me debería dar me debería permitir conocer efectivamente aquello que la ley presume que conozco. Y esto se hace, como decíamos, cada vez que yo quiera contratar respecto de un derecho, de un bien inscrito, por ejemplo. Entonces yo tengo la posibilidad de acceder a esa información vía manifestación, vía copia literal de la partida registral, de título archivado, certificados compendiosos, por ejemplo, vigencia de propiedad, positivo de propiedad, negativo de propiedad, certificado registral inmobiliario, famoso CRI, etcétera, etcétera. Tengo muchas formas de poder acceder a la información registral. Incluso les comentaba que incluso en el Perú tenemos un sistema en línea de publicidad registral que se contrata y entonces incluso ahora también se habla de certificados registrales en línea, o sea, con firma digital, y entonces tenemos muchas formas de poder acceder a esa información. Y ya también ya lo dije, los principales efectos sustantivos específicos en cuanto a la inscripción del derecho a propiedad inmueble en el registro es el efecto legitimante, luego tenemos la oponibilidad y lo que es la fe pública registral. ¿Cuál es, digamos, la idea base? O sea, ¿por qué inscribimos? ¿Cuál es la idea de inscribir una compraventa? Aquí también estuve señalando al comienzo, y tal vez no acabé la idea, era la siguiente. O sea, yo soy propietario con un contrato privado, soy propietario si tengo una escritura pública compraventa, o soy propietario cuando inscribo este derecho de propiedad en el registro. O sea, en los tres niveles soy propietario. Como tal, mi derecho de propiedad no cambia. Lo que va a cambiar es solamente el, digamos, el grado de oponibilidad y el grado de certeza en cuanto al derecho. Si hablamos de un contrato privado de compraventa y que en virtud del artículo 947 del Código Civil peruano, 949, perdón, el Código Civil peruano, la sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor propietario de él. Entonces, en esa medida, pues se da una transferencia automática del derecho a propiedad de manera consensual o espiritual. O sea, en esa medida yo soy propietario y la prueba sería el contrato de compraventa privado. Sin embargo, como documento privado, pues tiene cuando menos tres peligros o limitaciones. Por un lado, pues la autoría.
si hablamos de un contrato privado, podría ser que el vendedor luego niegue su firma o diga que esto nunca vendió el inmueble. Entonces habrá que ir a un proceso, a pericia grafotécnica para verificar, para comprobar que efectivamente él transfirió. Ahora, ¿qué pasa cuando fallece? Los herederos muchas veces se niegan a eso y como repito, o sea, el primer gran problema del documento privado es la autoría, se puede negar la autoría. Luego tenemos el contenido, también se puede modificar, basta que le agreguemos un cero al precio y de 100.000 podríamos tener 10.000 de precio o 100.000 de precio. O podríamos modificar algún aspecto del contrato sobre el bien, por ejemplo, el áreas, linderos, medidas perimétricas, y entonces podríamos tener problemas justamente, porque el contenido se puede modificar. Igual pasa con la fecha, se puede antedatar. Todos esos peligros se pueden superar, por ejemplo, si pasamos al siguiente estadio y hablamos de un instrumento público notarial, como es, por ejemplo, la escritura pública de compraventa. Entonces, ¿qué es lo que le agrega la escritura pública al derecho de propiedad? Básicamente le da una mejor carga probatoria. O sea, el instrumento público, escritura pública, pues permite, como decíamos, probar de una mejor manera este derecho. En este caso, tenemos, porque interviene el notario que tiene capacidad feante. Él está dando fe de la libertad, conocimiento de los que contratan, o sea, libertad, conocimiento. Bueno, hay otros aspectos más que me estoy olvidando. Como decíamos, en buena cuenta interviene un tercero con capacidad feante, como es el notario, y este está, como se dice, validando, digamos, está dando fe de dos cosas, de la realización de un negocio jurídico y de la fecha y el lugar donde esto acontece. Entonces, es verdad que a nivel procesal actualmente, pues no existen las famosas pruebas tasadas o plenas, como ocurría en el Código de Procedimientos Civiles de 1912. Sin embargo, el juez ahora tendrá que hacer una evaluación, digamos, conjunta y razonada sobre los documentos o las pruebas que se le ha adjuntado. En este caso hablamos de la escritura pública. Yo creo que un juez razonable no debería desconocer una escritura pública, porque salvo pues que existan supuestos de suplantación, falsificación o de alguna situación pues irregular en cuanto a la función notarial, pero lo normal es que un instrumento público como tal se presuma válido y como tal surta plenos efectos legales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la escritura pública y la inscripción? Básicamente aquí hablamos de los, digamos, por ejemplo, si hablamos de escritura pública, el notario solo puede dar fe de la realización de un negocio jurídico entre A y B en un lugar, Lima, por ejemplo, San Borja, y en un momento determinado. Imaginemos 11 de diciembre del año 2017. Entonces, sin embargo, ¿qué pasó después? Pues es obvio que el notario no tendría por qué saber y menos dar fe de esto. O sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, figura que A le vendió a B, pero no sabemos luego, si pasan 5 años, no sabemos si luego B vendió o sigue siendo propietario. Por eso cuando nosotros contratamos, no podríamos basarnos solamente en el testimonio o en la boleta de la escritura pública de compraventa. Justamente porque el notario solamente puede dar fe de la realización de este negocio en un lugar y una fecha determinada. Pero no se puede saber si esta situación permanece en el tiempo. Entonces, cosa que cuando se inscribe esta compraventa, tenemos por un lado la legitimación registral, como decíamos. O sea, si aparece B como titular registral,
pues se presume que este es el último propietario y como tal puede disponer y puede gravar del bien. Luego tenemos la fe pública registrada que ya mencioné. O sea, este B o C, D, pues será protegido en la medida que reúna los requisitos del artículo 2014 del Código Civil y no se den supuestos de falsificación o suplantación de personas, conforme a la ley 3313. Y finalmente tenemos la oponibilidad, o sea, en buena cuenta. Si hablamos de un conflicto de derechos reales, en este caso, derecho a propiedad, será preferido aquel propietario que primero inscriba. Entonces, ¿cuál es la idea central de todo esto? El registro, por un lado, digamos, contribuye a la seguridad jurídica, porque nos da certidumbre sobre el sistema normativo, predictibilidad, pero también nos da seguridad sobre los derechos subjetivos y seguridad del tráfico jurídico. En buena cuenta es, ok, o sea, si registros públicos permite publicitar titularidades, cargas, gravámenes, limitaciones, de alguna manera está, como se dice, contribuyendo justamente a la seguridad del tráfico, porque por lo menos tendremos certeza de que quien está vendiendo, o hay la presunción en favor de él, de que es el propietario. Y como tal, el titular registral, y como tal, autorizado para poder disponer y grabar de los derechos contenidos en el registro. Luego tenemos lo que es la función mediata e inmediata de registro. La función inmediata de registro es propender a una mejor prueba del derecho de propiedad. O sea, si inscribo mi derecho de propiedad, de alguna manera estoy cerrando el círculo, salvo el caso de un tercero poseedor prescribiente que ya mencionábamos. Lo normal es que la inscripción permita cerrar el círculo. Entonces, si hablamos de un propietario diligente, normal, ordinario, pues este propietario también explotará, le dará sentido económico a este derecho de propiedad. Y como tal, pues no tendría por qué tener ningún problema. Y la función mediata de registro es evitar los conflictos en materia de propiedad predial. Porque a la medida que tengamos claro quién es titular de qué y cuál es el ámbito físico de este derecho de propiedad, en áreas, linderos, medidas perimétricas, entonces no habrá problemas. Vamos de alguna manera, a cerrar el círculo. No sé si tendrán alguna otra pregunta para ir concluyendo con la exposición. Y si es así, si no es así, entonces voy a ir cerrando con la exposición. A ver, aquí veo una pregunta más. A ver, permítanme. A ver. Aquí me preguntan, doctor, parece ser que el Código Civil peruano en todos los casos de conflicto entre derechos reales va a preferir a quien estudió el derecho primero, 2022. ¿Pero esto es así o está bien que, es decir, la posesión como signo de la publicidad no vale en ningún caso? Supongamos un conflicto entre un acreedor anticrético y un acreedor hipotecario, en donde el primero no escribió su derecho, pero porque la ley no le exige, ya que supongo que considera que como tiene la posesión. A ver, yo me refería básicamente al conflicto de derecho-propiedad. Si hablamos de acreedor anticrético y acreedor hipotecario, es un tema distinto. Es verdad que también ahí habrá algún nivel de predación, pero por ejemplo, si hablamos o sea, cuando hablamos de propiedad, derecho a propiedad inmueble, entonces ahí hablamos de derechos, digamos, conflictuados absolutos. Si A le vende a B y luego A le vende a C, y imaginemos que C inscribe,
Entonces ya por el famoso principio de impenetrabilidad, entonces ya no es posible que B pueda inscribir su derecho de adquisición porque ya C aparece, o sea, distinto a A, aparece como propietario. Recuerden ustedes que por el principio de tracto sucesivo, pues yo debo, al inscribir mi derecho debe derivar del titular registral en este caso. Entonces, el titular registral inicialmente era A, pero cuando escribe C, el titular es ahora C. Entonces, cuando B quiere inscribir su derecho de propiedad tardíamente, pues se va a encontrar con que el titular ya no es A, sino es C. Y como tal, no hay tracto. Y entonces no se puede inscribir. Ahora, como decíamos, en el caso de la hipoteca y el contrato de antítesis como garantía real, pues ahí debo decir que en principio la inscripción del contrato de antítesis, si bien es cierto que este contrato se basa en la explotación del bien, en la posesión del bien, a diferencia de la hipoteca, donde hablamos de un gravamen jurídico, o sea, registral en este caso, una afectación jurídica que no limita para nada el derecho de propiedad del titular ni sus facultades. Entonces, en el caso del contrato de anticresis como garantía real, lo que hay básicamente es la publicidad de este contrato, que tiene como efecto básicamente que, o sea, dar cuenta a los terceros de que hay, digamos, un acreedor anticrético que está haciendo, que está explotando económicamente el bien por un plazo determinado a cierta renta. Entonces, sí tiene sentido, por ejemplo, inscribir esto, porque si aparece luego un acreedor hipotecario, entonces, claro, o sea, podría ser caso, por ejemplo, que este acreedor hipotecario quiera, por ejemplo, imaginemos, demanda la ejecución de garantías reales y se adjudica el bien a un tercero. Entonces, este contrato de intereses inscrito con anterioridad, pues, será oponible al tercero. O sea, no importa quién tenga la propiedad del bien. Porque en este caso, o sea, el contrato de intereses por el plazo previsto debería respetarse. Pero más allá de eso, o sea, no hay. Yo me refería, en realidad aquí el conflicto en realidad es de derecho de propiedad. Bien, me están comentando que, a ver, bien, no sé si exista otra pregunta, vamos a revisar. A ver. Como decíamos, el conflicto aparente entre el acreedor anticrético y el acreedor hipotecario, en realidad no, bueno, sí existe conflicto, pero no es a nivel pues de grave como el de propiedad, porque ahí sí es o lo uno o lo otro, no cabe un punto medio, o sea, se inscribe, si A le vende a B y luego A le vende a C y se inscribe, pues B sencillamente no tiene mayor posibilidad. En cambio, si hablamos de acreedor anticrético y acreedor hipotecario, pues ahí habrá más que nada un tema de prelación para efectos del cobro. Ahora, en cuanto a la famosa, a ver, permítanme acá, en cuanto a la renuncia del derecho a propiedad, me dice qué documentos técnicos se necesitan. No, básicamente, o sea, aquí lo que hay que hacer básicamente es graficar justamente el área que se está. Recuerden ustedes que para, por ejemplo, si hablamos para efectos de inmatricular un predio, en realidad la renuncia funciona para todos los casos donde yo necesite adecuar la descripción física del predio con la partida, con la que aparece en el registro, en la partida registral. O sea, en buena cuenta, decíamos que la renuncia, la famosa denominada renuncia de derecho a propiedad, no es sino una operación registral para poder adecuar el acto que pretende inscribir respecto al antecedente registral. Esa es la idea central. O sea, más que renunciar propiamente a un derecho a propiedad. Pues repito una vez más, yo estoy renunciando solamente a esa porción que se superpone y que me impide inscribir el acto. Imagínense, por ejemplo, yo compré 5.000 metros cuadrados y quiero inscribir la compraventa. Y sin embargo, hay 100 metros cuadrados que se superpone con otra
Entonces, bueno, sobre todo creo que el caso es más nítido cuando hablamos de inmatriculación, porque ahí es más grave, ¿no? Si yo compro un predio, aunque el área sea mayor al que aparece en el registro, pero se hace referencia a la partida registral tal, entonces sencillamente se puede inscribir porque en buena cuenta se refiere a la partida tal. La renuncia al predio tiene más sentido, por ejemplo, cuando hablamos de inmatriculación, como decíamos. Entonces, si hablamos de inmatriculación, ya para ir acabando, decíamos de que el artículo 20 del reglamento de inscripción al registro de predios establece, por ejemplo, que requeríamos, por ejemplo, un plano catastral. Necesitamos, por ejemplo, o sea, para inmatricular requiero dos cosas. Requiero exhibir o presentar un título de adquisición por un plazo ininterrumpido de 5 años o más. Y necesito también presentar un plano catastral, si es que hablábamos de un predio ubicado en zona urbana catastrada. Entonces, en buena cuenta, yo debería presentar este plano catastral limitado obviamente al área que quiero inmatricular, que digamos descuente esos 100 metros cuadrados que están de alguna manera impidiendo la inmatriculación. Ahora, el derecho de propiedad, como decíamos, puede referirse a 1000 metros cuadrados. Sin embargo, por un tema práctico, yo solamente voy a hacer valer 900 metros cuadrados. Y los documentos técnicos, como el plano, por ejemplo, catastral, debería referirse solo a esa área. Creo que sería, digamos, sería la idea central. Ahora, también, como repito, o sea, si se trata solo de una operación registral, entonces podríamos, incluso, debería bastar incluso con la sola declaración, la declaración del titular, del propietario, perdón, en el sentido pues de que renuncia a esa porción de área que le impide inmatricular. Bueno, el tema da para más, pero vamos cerrando esta exposición. Les agradezco mucho por su tiempo y bueno, será hasta otra oportunidad. Gracias.